La historia recuerda a Olga de Kiev como una santa, pero en el invierno del año 945, su santidad estaba sepultada bajo una capa de hielo y una sed de justicia puramente técnica. El sistema económico de la Rus de Kiev en el siglo X no operaba mediante instituciones fijas ni recaudadores permanentes. Operaba mediante el movimiento. El poliudie, palabra de raíz eslava que podría traducirse, con cierta imprecisión necesaria, como la ronda entre la gente, era la mecánica central del poder varego. El príncipe y su escolta, los Drusina, descendían desde Kiev cada otoño tardío en un circuito largo y calculado a través de los territorios tributarios, recogiendo pieles, cera, miel y esclavos de las tribus sometidas, acumulando durante los meses de frío la riqueza que financiaría las campañas del verano siguiente. Era, en términos modernos, una cadena de suministro que dependía exclusivamente de la presencia física del poder. Sin el príncipe visible, montado, armado y acompañado, el tributo no llegaba. La autoridad, en ese sistema, no era abstracta. Era corporal y estacional. Igor, príncipe de Kiev, hijo adoptivo del legendario Rurik, llevaba décadas administrando este circuito. En el otoño del año 945, completó su ronda habitual entre los drevlianos, la tribu de los bosques que habitaba los territorios al noroeste del Dnieper. En la región densa y poco cartografiada que los escribas posteriores describían simplemente como la tierra de los árboles. El tributo fue recogido. La escolta comenzó el regreso hacia Kiev. Hasta ese punto, el procedimiento era idéntico a todos los años anteriores. Fue entonces cuando Igor cometió el error que los analistas militares de cualquier época podrían catalogar con una sola palabra: dispersión. Los motivos exactos permanecen sujetos a interpretación. Las fuentes primarias, principalmente la crónica de los años pasados, compilada décadas después, sugieren que Igor consideró insuficiente el tributo recaudado y decidió volver, enviando a la mayor parte de su drusina de regreso a Kiev mientras él regresaba con una escolta reducida para exigir una segunda extracción. Este es el punto donde la geopolítica se convierte en biología: un hombre con pocos guerreros, en terreno ajeno, en la penumbra del bosque caducifolio de Iskorosten, durante los días más cortos del año. Cuando la luz declina antes de las 4 de la tarde y el suelo acumula una mezcla de hojas en descomposición y barro semifrío que amortigua los sonidos y dificulta la orientación. El bosque de los drevlianos no era un espacio abierto donde la ventaja numérica podría compensarse con velocidad o visión. Era un espacio de visibilidad fragmentada, de líneas de escape cortadas por troncos y maleza, donde el conocimiento del terreno, que los drevlianos poseían de manera absoluta y los varegos no, constituía la diferencia entre la vida y la ejecución. Los drevlianos decidieron que Igor no volvería. El método que los drevlianos eligieron para terminar con el príncipe de Kiev ha sido registrado en varias fuentes con una consistencia suficiente como para tratarlo no como leyenda sino como técnica. 2 abedules jóvenes fueron seleccionados: la especie Bétula péndula, nativa de esa región, cuya característica más relevante no es su blancura sino su elasticidad. El abedul joven, de entre 5 y 10 centímetros de diámetro en su base, posee una capacidad de curvatura considerable antes de alcanzar su punto de ruptura estructural. No es un árbol rígido sino un árbol que almacena tensión, que acumula energía potencial en sus fibras cuando se dobla, y que la libera de manera violenta y súbita cuando la fuerza que lo mantiene doblado desaparece. Fueron doblados hacia el suelo. Fueron fijados en esa posición mediante cuerdas de cáñamo, el material de amarre predominante en la Europa del Este medieval, trenzado en secciones de 3 o 4 hilos. Con una resistencia a la tracción que dependía del grosor y la humedad, pero que en condiciones secas podía soportar cargas de varios cientos de kilogramos antes de ceder. Igor fue atado a los árboles, y las cuerdas fueron cortadas. Lo que ocurrió a continuación es un problema de física aplicada.
Ada Abedul, al liberarse, recorrió su arco de retorno en una fracción de segundo, acelerando desde la posición de máxima tensión hasta la vertical con una fuerza proporcional a la energía elástica acumulada durante el doblado. El punto de ruptura del cuerpo humano, ante fuerzas opuestas aplicadas simultáneamente en direcciones divergentes, no es un evento dramático ni prolongado. Es, en términos biomecánicos, una resolución. Las articulaciones ceden antes que el tejido muscular. El tejido muscular cede antes que los vasos principales. La secuencia completa, desde el corte de las cuerdas hasta el silencio, ocupa menos tiempo del que tarda una persona en pronunciar el nombre de un príncipe. El bosque de Izkorosten recuperó su quietud con la rapidez característica de los espacios donde nadie queda vivo para prolongar el ruido. La noticia llegó a Kiev por el mecanismo habitual de las malas noticias en los sistemas premodernos, un jinete exhausto, un mensaje oral. La transformación de un hecho político en una crisis dinástica en el tiempo que tarda el invierno en profundizarse. Olga, cuya edad exacta en ese momento es disputada, aunque las estimaciones más conservadoras la sitúan entre los 25 y los 40 años. Recibió la información dentro de las murallas de madera de la fortaleza de Kiev, construida sobre la orilla alta del Dnieper con la lógica defensiva de quien sabe que el río es simultáneamente una carretera de invasión y una barrera. Afuera, la nieve acumulada sobre el suelo de la ciudad mezclaba en su composición cristales de agua, partículas minerales del suelo arenoso local y residuos carbonizados de los hogares y las forjas, una mezcla gris, densa, que absorbía la luz en lugar de reflejarla y que reducía la temperatura percibida varios grados por debajo de la temperatura real. Su hijo, Sviatoslav, tenía 3 años. Quizás 4. El protocolo de sucesión de la Rus de Kiev no contemplaba con claridad la situación de un heredero en edad prelingüística. El poder no podía recaer formalmente sobre alguien incapaz de montar a caballo ni de dirigir a la drusina en batalla, pero tampoco podía transferirse lateralmente sin desencadenar las ambiciones de los jefes militares que orbitaban la corte. La regencia era la única solución administrativa disponible, y la única persona con legitimidad dinástica para ejercerla era la viuda. Olga era, en ese momento, una mujer sin ejército propio en un sistema donde la autoridad se medía en guerreros. Los drusina varegos obedecían a quien pagaba, a quien ganaba, a quien demostraba que la victoria era posible. La debilidad percibida no era un inconveniente político en ese contexto, era una invitación. Los drevlianos, aparentemente, lo comprendieron así. 20 embajadores llegaron por el río en un barco de madera de roble, de fondo plano, del tipo utilizado en el comercio fluvial del Dnieper. Traían una propuesta de matrimonio entre Olga y el príncipe Mal, gobernante de los drevlianos, el mismo hombre bajo cuya autoridad Igor había sido ejecutado. La lógica política de la propuesta era, en sus propios términos, coherente. Absorber a la viuda del príncipe muerto mediante matrimonio era un mecanismo de consolidación territorial antiguo y eficiente, que transformaba la conquista militar en legitimidad dinástica y eliminaba la necesidad de una guerra costosa contra Kiev. Olga los recibió. Escuchó. Su postura, según la describe la crónica, con una economía de lenguaje que sugiere que quienes la observaron comprendieron que algo estaba ocurriendo que no podían nombrar con precisión, fue la de una mujer que procesa información antes de responder, no la de una mujer que siente. Las dos categorías, en ese momento, estaban operando en registros separados dentro de ella. Respondió que la propuesta le agradaba, que les pediría que esperasen al día siguiente para organizar la recepción formal que correspondía a emisarios de su rango, que descansasen. Esa noche, Olga dio una orden a sus hombres. Debían cavar una fosa en el patio interior de la fortaleza. Las dimensiones que las fuentes atribuyen al encargo eran precisas, suficientemente larga para contener a varios hombres tumbados en paralelo,
suficientemente profunda para que quienes cayesen en ella no pudieran salir sin asistencia. El suelo de Kiev en diciembre presentaba una capa de permafrost superficial de entre 20 y 40 centímetros de profundidad, bajo la cual el terreno arcilloso recuperaba una consistencia trabajable pero resistente. La excavación requería picos de hierro, antorchas para iluminar el trabajo nocturno, y la certeza absoluta de que los embajadores treblianos dormían sin sospechar que la geometría del suelo que pisaban estaba siendo modificada con una finalidad específica. Los hombres de Olga trabajaron en silencio. El invierno no hizo ningún ruido que no le correspondiera. La mañana siguiente a la llegada de los embajadores treblianos, Olga descendió hacia la orilla del Dnieper acompañada de un número reducido de sus hombres. Suficientes para transmitir autoridad pero insuficientes para sugerir amenaza. La elección del número era parte del protocolo. En la diplomacia varega del siglo X, cada elemento de una reunión formal, la distancia entre los interlocutores, el número de acompañantes, la dirección desde la que se acercaba el anfitrión, funcionaba como un lenguaje paralelo al verbal, un sistema de señales cuya lectura correcta determinaba si una negociación comenzaba desde la posición de igualdad, de subordinación o de dominio. Olga llegó desde el palacio, que estaba en la parte alta de la orilla, lo cual significaba que descendió hacia los embajadores. Un gesto calculado de aparente deferencia que situaba simultáneamente a los mensajeros treblianos en la posición más baja del terreno y en la posición más alta de su propia estimación. El barco que había transportado a los embajadores era una Leia, la embarcación de casco plano y fondo redondeado característica de la navegación fluvial en los ríos de la Rus de Kiev. Construida en madera de roble, la especie Quercus robur, con una densidad seca de entre 670 y 750 kilogramos por metro cúbico. La Leia media típica de uso diplomático y comercial del periodo medía entre 8 y 12 metros de eslora. Con una manga de aproximadamente 2 metros y medio y una estructura de costillas transversales que le otorgaba rigidez estructural a expensas del peso. Una embarcación de esas dimensiones, en madera de roble seca, podía pesar entre 800 y 1200 kilogramos sin carga. Era un objeto diseñado para flotar, no para ser transportado sobre tierra. Esa distinción sería relevante antes del mediodía. Olga habló con los embajadores desde la orilla. Les comunicó que la propuesta del príncipe Mal le resultaba digna de consideración y que deseaba recibirlos en el palacio con el honor que correspondía a emisarios de una alianza matrimonial. Hasta ese punto, el protocolo era estándar. Fue en el detalle siguiente donde Olga introdujo la anomalía. Los hombres de Kiev, dijo, no podían permitir que representantes de tan alta jerarquía llegasen al palacio a pie, ni a caballo, ni en carreta. Serían transportados, junto con su barco, desde la orilla hasta el patio interior. Esta forma de recepción, presentada como un honor extraordinario reservado para huéspedes de rango excepcional, no tenía precedente documentado en el protocolo diplomático de la Rus. No tenía precedente porque no era un honor. Era una arquitectura. La psicología del ego en el contexto diplomático medieval funcionaba como una vulnerabilidad estructural. Un hombre que cree estar siendo honrado de una manera sin precedentes suspende temporalmente los mecanismos de análisis que le permitirían detectar la incongruencia del procedimiento. Los 20 embajadores treblianos eran representantes de un príncipe que acababa de matar al soberano de Kiev y que proponía matrimonio a su viuda desde una posición que él consideraba de superioridad. Su expectativa de recibir honores no era vanidad individual sino lógica política. Ellos representaban al poder victorioso. El honor era coherente con la narrativa que traían consigo desde Izkorosten. Lo aceptaron. Los hombres de Kiev llegaron a la orilla en número suficiente para la tarea. La mecánica de alzar una Leia cargada fuera del agua y transportarla sobre tierra requería distribuir el peso a lo largo de travesaños de madera colocados perpendicularmente al eje longitudinal de la embarcación.
con portadores ubicados en intervalos regulares a ambos lados. El peso total del sistema era la suma de tres variables: la masa de la embarcación vacía, entre 800 y 1200 kilogramos, la masa corporal de los 20 embajadores sentados en su interior, estimando entre 70 y 80 kilogramos por individuo, con sus ropas de piel y sus armas ceremoniales. La cifra total se aproximaba a los 1500 kilogramos de carga humana, y el peso residual del agua absorbida por la madera húmeda del casco, que en una embarcación recién sacada del río podía añadir entre 100 y 200 kilogramos adicionales en función del estado de la madera y el tiempo de permanencia en el agua. El peso total del conjunto, en la estimación más conservadora, superaba los 2500 kilogramos. Distribuido entre 40 portadores, número aproximado requerido para manejar esa masa sobre terreno irregular sin colapso estructural de los travesaños, la carga por persona rondaba los 60 kilogramos. No es una cifra imposible para un hombre entrenado en el trabajo físico, pero sí es una cifra que activa los grandes grupos musculares del trapecio, el deltoides posterior y los extensores lumbares de manera simultánea, generando una fatiga acumulativa cuya tasa depende de la velocidad del desplazamiento y la dureza del terreno. Las calles de Kiev en ese periodo no eran superficies planas, eran tablones de madera dispuestos longitudinalmente sobre el suelo, con irregularidades en los ensambles y diferencias de nivel entre secciones, lo cual introducía variaciones periódicas en la distribución del peso que obligaban a los portadores a realizar microajustes continuos de postura para mantener el centro de gravedad del conjunto dentro de los límites de estabilidad. El centro de gravedad de un barco cargado con 20 hombres sentados a diferentes alturas sobre el casco se ubicaba aproximadamente entre 40 y 60 centímetros por encima del punto de apoyo de los travesaños. Esta posición elevada del centro de masa hacía el conjunto inherentemente inestable ante cualquier movimiento asimétrico de los portadores, una pisada irregular, una diferencia de altura entre los hombres de un costado y los del otro, un cambio de pendiente en el terreno, podían generar un momento de vuelco que requería corrección inmediata. Los portadores caminaban, por tanto, en una coordinación forzada, lenta, con pasos cortos y ritmo uniforme, midiendo cada movimiento contra el peso que sostenían. La procesión a través de las calles de madera de Kiev fue, desde el exterior, un espectáculo de orden mecánico. Los 20 embajadores, sentados en el interior de su propio barco, siendo transportados sobre los hombros de sus anfitriones, interpretaron el espectáculo como una demostración de deferencia sin precedentes. El patio interior de la fortaleza de Kiev era un espacio de tierra compactada, delimitado por las estructuras de madera del palacio en tres de sus lados y por la empalizada exterior en el cuarto. La fosa que Olga había ordenado excavar durante la noche anterior ocupaba una sección central de ese patio. Sus dimensiones, según la lógica del problema que debía resolver, eran las siguientes: una longitud de entre 10 y 12 metros, suficiente para contener la eslora de la leya con margen mínimo en cada extremo. Una anchura de entre 3 y 4 metros, ajustada a la manga de la embarcación, y una profundidad de 3 metros, calculada para que los ocupantes del barco, una vez en el fondo, no pudiesen alcanzar el borde superior ni siquiera estirando los brazos por encima de sus cabezas. Las paredes de la fosa eran verticales. El suelo arcilloso de Kiev, en condiciones de frío moderado, mantiene una cohesión suficiente para sostener paredes verticales en excavaciones de hasta 3 metros sin necesidad de apuntalamiento, siempre que la humedad no supere un umbral crítico que reduzca la fricción interna entre las partículas. El trabajo nocturno de los hombres de Olga había producido una cavidad con una resistencia a la compresión lateral estimable, paredes lisas por el efecto de los palos de excavación sobre la arcilla, y un volumen interior de aproximadamente 108 metros cúbicos que contenía, en ese momento, únicamente aire a temperatura próxima a 0 grados centígrados.
La Leia llegó al borde de la fosa con sus portadores. El barco fue basculado sobre uno de sus costados mediante el desplazamiento coordinado de los travesaños, y cayó. La física del impacto era la física de un objeto de 2.500 kilogramos en caída libre sobre una distancia de entre medio metro y 1 metro, dependiendo del ángulo de basculación. Antes de contactar con el fondo arcilloso, la energía cinética en el momento del impacto se transmitió a través del casco de roble hacia el suelo y hacia los cuerpos de los ocupantes simultáneamente. El sonido que produjo ese impacto fue sordo, amortiguado por la arcilla húmeda del fondo y las paredes de la fosa, no un estallido sino una detonación contenida. El tipo de sonido que el suelo absorbe con más eficiencia que el aire. Olga se acercó al borde de la fosa. Miró hacia abajo. Los registros de la crónica recogen sus palabras con una brevedad que sugiere que no necesitaban amplificación. Preguntó a los hombres en el fondo si el honor que recibían era de su agrado. No hay registro de la respuesta, lo cual es coherente con la lógica del momento. La pregunta no estaba formulada para recibir una contestación sino para ser el último sonido que los embajadores treblianos escucharan proveniente del mundo exterior antes de que el exterior comenzara a desaparecer. Los hombres de Kiev comenzaron a llenar la fosa. La tierra extraída durante la excavación nocturna estaba apilada en los bordes en montículos de material suelto, arcilla mezclada con la capa superficial de suelo orgánico. Con una masa volumétrica de entre 1.400 y 1.600 kilogramos por metro cúbico en estado suelto, ligeramente inferior a la del suelo compactado del que procedía. Al caer sobre el barco y los hombres en el fondo, la tierra no caía como un sólido sino con el comportamiento dinámico de un fluido granular, se distribuía siguiendo las líneas de menor resistencia, llenando primero los espacios vacíos entre los cuerpos y la madera, luego ascendiendo de manera uniforme sobre la superficie horizontal del conjunto, comprimiéndose progresivamente bajo su propio peso acumulado conforme el nivel subía. El espacio respirable en el interior de una fosa que se llena de tierra no desaparece de manera instantánea sino de manera gradual y geométrica, reduciendo primero el volumen disponible para el movimiento, después para la postura erecta, después para la respiración sin obstrucción. La resistencia a la compresión que la tierra ejerce sobre los cuerpos aumenta de manera proporcional al espesor de la capa acumulada sobre ellos, a 1 metro de cobertura. La presión sobre el pecho es suficiente para dificultar la expansión pulmonar. A 1,5 metros, la dificultad se convierte en imposibilidad mecánica. Las vibraciones acústicas transmitidas desde el interior de la fosa hacia la superficie, cualquier sonido producido por los hombres en el fondo, perdían amplitud de manera exponencial con cada capa adicional de tierra. El suelo arcilloso es un medio de transmisión acústica relativamente eficiente para frecuencias bajas, pero la combinación de la madera del barco, la tierra suelta y la distancia vertical producía una atenuación suficiente para reducir cualquier señal a una frecuencia imperceptible para un oído humano antes de que la fosa estuviese completamente llena. El patio del Palacio de Kiev recuperó su geometría original. La superficie de la fosa, una vez nivelada, era indistinguible del suelo que la rodeaba, salvo por la diferencia de coloración entre la tierra removida y la tierra sin tocar, diferencia que el invierno siguiente, con sus ciclos de congelación y deshielo, se encargaría de eliminar de manera gradual y sin intervención humana. Olga regresó al interior del palacio. Afuera, la nieve seguía cayendo con la indiferencia característica de los fenómenos que no distinguen entre lo que cubren. Olga envió el mensaje a Iskorosten con la misma economía de lenguaje que caracterizaba todas sus comunicaciones de ese periodo. Si el príncipe Mal deseaba formalizar la propuesta matrimonial, debía enviar a sus hombres más distinguidos, porque una princesa de Kiev no podía presentarse ante su pueblo acompañada por emisarios de rango insuficiente. La lógica del mensaje era impecable dentro del protocolo diplomático varego.
Era también una segunda prueba de la misma hipótesis que Olga había comenzado a verificar con los primeros 20 embajadores, que el ego de los drevlianos, amplificado por la victoria sobre Igor y la certeza de su superioridad política en ese momento, funcionaba como un mecanismo de navegación que los dirigía consistentemente hacia donde Olga necesitaba que estuviesen. Los nobles llegaron en número variable según la fuente. La crónica de los años pasados no especifica una cifra exacta para esta segunda delegación, aunque el contexto sugiere un grupo de entre 15 y 30 hombres, montados en caballos de estepa de complexión robusta, cubiertos con pieles de marta y castor que representaban, en el sistema de valor de la Rus del siglo X, una acumulación de riqueza equivalente a varios años de tributo ordinario. Sus vestimentas eran funcionalmente diferentes a las de los primeros embajadores, no solo en calidad sino en señalización. Eran hombres que llegaban exhibiendo su posición, lo cual era coherente con su lectura de la situación. Venían a recoger una novia. La valla que Olga había preparado para recibirlos estaba situada en las afueras inmediatas del recinto del palacio, en una posición que combinaba la lógica práctica. Las casas de baño se construían alejadas de las estructuras principales por razones de seguridad contra incendios, lo cual en este caso específico adquiría una dimensión irónica que los nobles drevlianos no estaban en posición de apreciar, con la lógica táctica de un espacio aislado, sin vecindad inmediata con otras construcciones que pudieran complicar el procedimiento posterior. La estructura era una cabaña de troncos de pino silvestre, Pinus silvestris, especie dominante en los bosques de la región, con un contenido de resinas volátiles significativamente superior al de las maderas de hoja caduca, lo cual le otorgaba propiedades de aislamiento térmico excelentes en condiciones normales de uso y propiedades de combustión igualmente excelentes en condiciones de uso alternativo. Los troncos habían sido apilados en estructura horizontal, ensamblados en las esquinas mediante el sistema de muesca en horquilla típico de la construcción eslava medieval. Y las juntas entre troncos habían sido calafateadas con musgo seco compactado, predominantemente sphagnum y especies relacionadas. Un material con una conductividad térmica de aproximadamente 0,04 vatios por metro por Kelvin en estado seco, comparable en eficiencia aislante a algunos materiales modernos de construcción. La valla retenía el calor con una eficiencia notable. También retendría otras cosas con una eficiencia equivalente. Los nobles drevlianos entraron a bañarse. El protocolo de hospitalidad en la Rus de Kiev incluía el ofrecimiento de la valla a los huéspedes distinguidos como gesto de bienvenida. Era una práctica cultural arraigada. Un espacio de distensión y purificación que los visitantes del norte y del este reconocían como señal inequívoca de buena voluntad. Entrar a la valla que ofrecía el anfitrión era, en ese contexto, el equivalente funcional de aceptar una copa de vino. Rechazarla habría sido un insulto. Los nobles entraron, por tanto, sin análisis previo del espacio, con la confianza que otorga la certeza de estar en una posición de poder y en un entorno de hospitalidad convencional. El interior de la valla en funcionamiento era un entorno de temperatura elevada y visibilidad reducida. Las piedras volcánicas, preferentemente granito o basalto, materiales con alta capacidad calorífica específica, se calentaban sobre el horno de leña hasta alcanzar temperaturas de entre 200 y 400 grados centígrados, momento en que el agua vertida sobre ellas se evaporaba de manera instantánea produciendo el vapor denso característico del baño eslavo. La temperatura del aire en el interior de una valla bien calentada oscilaba entre 70 y 100 grados centígrados, con una humedad relativa variable según la frecuencia del vertido de agua. En esas condiciones, el cuerpo humano experimenta una vasodilatación periférica progresiva, una reducción de la tensión muscular y un estado de relajación fisiológica que tiene como correlato cognitivo una disminución de la vigilancia y de la velocidad de procesamiento de señales de amenaza.
La Banja hacía exactamente lo que una trampa bien diseñada debe hacer: ponía a sus ocupantes en el estado mental más alejado posible de la acción defensiva. La puerta de la Banja era una estructura de tablones de roble ensamblados en marco, con bisagras de hierro forjado y un sistema de cierre interior mediante una barra horizontal de madera encajada en dos soportes laterales. Desde el exterior, la misma puerta podía bloquearse mediante una barra equivalente encajada en soportes externos. Un mecanismo de seguridad que en condiciones normales servía para garantizar la privacidad de los bañistas contra interrupciones no deseadas. Los hombres de Olga colocaron la barra exterior en el momento en que todos los nobles drevlianos estaban dentro. El mecanismo requería menos de 3 segundos para ejecutarse. El sellado del espacio fue completo. La madera de pino silvestre tiene un punto de ignición, la temperatura mínima a la que sus vapores se inflaman en presencia de una fuente de ignición externa, de entre 250 y 300 grados centígrados para la madera seca, con una reducción significativa de ese umbral en presencia de resinas volátiles expuestas, cuyo punto de inflamación puede situarse entre 130 y 180 grados centígrados dependiendo de la composición química específica del material. Los hombres de Olga apilaron leña seca, ramas y astillas de pino, materiales con alta relación superficie-volumen que aceleran el inicio de la combustión, contra los muros exteriores de la Banja, y añadieron brea, alquitrán vegetal obtenido por destilación seca de la madera de conífera, con una temperatura de inflamación de entre 80 y 100 grados centígrados y una densidad energética considerablemente superior a la de la madera sin tratar. La combinación de los dos materiales creaba una mezcla de combustión escalonada. La brea iniciaba el fuego a temperatura relativamente baja, la leña de pino lo sostenía y amplificaba. Y los troncos de la estructura de la cabaña, una vez que su temperatura superficial superaba el punto de ignición de las resinas contenidas en la madera, se convertían en combustible primario de manera progresiva pero irreversible. La propagación del fuego en una estructura de madera resinosa sigue una dinámica de retroalimentación positiva. El calor generado por la combustión de la superficie exterior de los troncos eleva la temperatura de las capas más profundas de la madera, acelerando la volatilización de las resinas y bajando progresivamente el punto de ignición del material no quemado, lo cual expande el frente de combustión hacia el interior de la estructura. En una cabaña de troncos de pino bien calafateada, es decir, en una estructura con baja infiltración de aire exterior, este proceso se veía limitado inicialmente por la disponibilidad de oxígeno. Pero los puntos de calafateo de musgo, al carbonizarse antes que la madera circundante, creaban perforaciones en la envolvente que introducían flujos de aire fresco que realimentaban la combustión en los momentos en que la concentración de oxígeno interior habría podido reducirla. La temperatura interna de la Banja durante las primeras fases del incendio exterior no experimentaba un aumento inmediato, sino un proceso de elevación gradual cuya velocidad dependía de la conductividad térmica de los troncos y del grosor de las paredes. El mismo aislamiento que hacía eficiente a la Banja como espacio de calentamiento la convertía en un sistema de retención térmica que acumulaba calor en el interior más rápidamente de lo que sus ocupantes podían disiparlo, mediante mecanismos fisiológicos. La temperatura interna superó los 150 grados centígrados en el momento en que los troncos exteriores entraron en combustión sostenida, umbral por encima del cual el tejido proteínico humano experimenta desnaturalización irreversible. El consumo de oxígeno por el fuego exterior reducía simultáneamente la concentración disponible para la respiración interior, produciendo una hipoxia progresiva que interactuaba con el estrés térmico para acelerar el colapso fisiológico de los ocupantes antes de que la temperatura alcanzara sus valores máximos. El techo de la Banja, construido en vigas de pino y cubierto con una capa de paja y tierra, fue la primera sección estructural en colapsar. La paja, con un punto de ignición inferior al de la madera,
Se encendió antes que las vigas portantes, y su combustión rápida transfirió suficiente calor a las vigas para iniciar su carbonización superficial en menos de 20 minutos desde el inicio del incendio exterior. El colapso del techo no fue un evento único sino una secuencia de sedimentos parciales que terminó con la caída de las vigas principales sobre el interior del espacio. El amanecer sobre las ruinas de la Banya era el amanecer sobre un sistema que había completado su ciclo energético. Lo que quedaba era el inventario de lo que el fuego no había podido procesar, las piedras del horno, que habían actuado como sumidero térmico durante el incendio y cuya temperatura superficial al amanecer seguía siendo suficiente para producir quemaduras de contacto. Los fragmentos de hierro de las bisagras y de los elementos metálicos de las vestimentas de los nobles, cuyo punto de fusión, entre 1.200 y 1.500 grados centígrados para el hierro forjado medieval, no había sido alcanzado por la combustión de la madera, pero que mostraban deformaciones superficiales consistentes con la exposición prolongada a temperaturas superiores a los 600 grados, y los restos carbonizados del material orgánico, madera, tejido, hueso, reducidos a estructuras de carbón que mantenían una geometría exterior reconocible pero habían perdido toda cohesión interna, de manera que el contacto físico los desintegraba en fragmentos de ceniza gris. La eficiencia energética de la ejecución era, en términos de la ingeniería disponible en el siglo X, notable, un solo evento de combustión, con materiales obtenibles sin logística compleja y ejecutable con un número mínimo de operarios. Había resuelto la segunda fase del problema diplomático que Olga había comenzado a gestionar con la llegada de los primeros embajadores. No había heridos propios. No había testigos externos al proceso. No había evidencia que requiriera ocultamiento activo. El fuego era su propio sistema de eliminación de registros. Olga observó las ruinas desde la distancia que la temperatura residual hacía aconsejable. Su postura, según la sugieren los registros posteriores con la misma economía descriptiva que caracteriza todas las escenas donde aparece en ese periodo, era la de alguien verificando el resultado de un proceso contra las especificaciones previstas, no la de alguien contemplando una destrucción. El balance era correcto. La segunda columna de la contabilidad había sido cerrada. Quedaban dos más. El territorio drebliano comenzaba donde el bosque se volvía más denso y la luz solar tardaba más en alcanzar el suelo. No era una frontera marcada por estructuras defensivas ni por accidentes geográficos claros, sino por una transición gradual en la composición del bosque, mayor densidad de pino silvestre, suelo más ácido, menos espacios abiertos, y por la desaparición progresiva de los indicadores del tráfico varego, los postes de señalización, las huellas de ruedas de carreta sobre el barro endurecido, los rastros de campamentos anteriores. Era un territorio que los dreblianos conocían con la precisión que otorgan generaciones de caza y desplazamiento estacional, y que los varegos conocían únicamente como espacio de extracción tributaria, lo cual significaba que lo conocían en términos de rutas de entrada y salida, pero no en términos de su topografía interior. Olga viajaba hacia ese territorio con una escolta reducida de guerreros de élite de su družina personal. Hombres seleccionados no por su número sino por su capacidad operativa individual en condiciones de movilidad limitada. La razón declarada del viaje era la construcción y consagración del Kurgan de Igor, el túmulo funerario que el protocolo de la Rus de Kiev exigía erigir sobre los restos de un príncipe caído en el lugar aproximado de su muerte o en el territorio donde había ejercido su autoridad. La construcción de un kurgan no era un acto simbólico menor, era una operación de ingeniería de tierra que requería la movilización de un volumen considerable de material. Un túmulo funerario de rango principesco en el periodo medieval temprano de la Rus medía típicamente entre 3 y 7 metros de altura y entre 10 y 20 metros de diámetro en la base.
lo cual implicaba un volumen de tierra removida y reapilada de entre 1.500 y 4.000 metros cúbicos, dependiendo de las dimensiones finales y del ángulo de pendiente de los taludes. El trabajo de construcción requería semanas de excavación manual, transporte de tierra en cestos y compactación progresiva de las capas. Con una organización logística que en condiciones normales involucraba a los hombres de la comunidad local. Los drevlianos, como pueblo del territorio donde Igor había muerto, participarían en esa construcción como gesto de cierre del conflicto, o eso era lo que la narrativa oficial del viaje les proponía. Olga presentó el banquete, la trizna, el festín funerario que en la tradición eslava e influencia escandinava de la rusa acompañaba la consagración del kurgan, como el acto final de un proceso de normalización diplomática. El mensaje era de una coherencia interna impecable. Había habido una muerte, había habido represalias, ambas partes habían perdido hombres. Y ahora correspondía cerrar el ciclo mediante el ritual que la cultura compartida de la región reconocía como el mecanismo de transición entre el estado de conflicto y el estado de convivencia. Los drevlianos acudieron. La cifra de 5.000 hombres que registra la crónica de los años pasados para los asistentes al banquete es probablemente una aproximación narrativa más que un recuento preciso. Pero el orden de magnitud es coherente con una convocatoria que incluía a la aristocracia guerrera drevliana en su totalidad más sus séquitos y los hombres libres de las aldeas cercanas a Iskorosten. Era, en términos de concentración de la élite militar drevliana en un espacio único y controlado, exactamente lo que Olga necesitaba que fuese. El banquete se celebró al aire libre, en el espacio abierto adyacente al kurgan en construcción, con una disposición espacial que los drevlianos interpretaron como la organización natural de un festín funerario de gran escala. Grupos de hombres sentados sobre el suelo o sobre troncos dispuestos en semicírculo alrededor de los puntos de servicio, con los recipientes de hidromiel distribuidos a intervalos regulares para garantizar que el flujo de bebida fuese continuo y no requiriese desplazamientos que interrumpieran el proceso de consumo. La hidromiel producida en la región era una solución acuosa de miel fermentada, típicamente entre el 25 y el 35% de miel por volumen de agua inicial, con levaduras silvestres del género Saccharomyces y especies asociadas actuando como agentes de fermentación, cuya graduación alcohólica final oscilaba entre el 8 y el 14% en volumen, dependiendo de la concentración inicial de azúcares fermentables y de la duración del proceso de fermentación. Era una bebida más densa en calorías y más compleja en sabor que la cerveza de cebada, con una capacidad de enmascarar su concentración alcohólica efectiva mediante la persistencia del dulzor residual de la miel no fermentada, lo cual la convertía en un vector de consumo excesivo más eficiente que las bebidas cuyo contenido alcohólico era perceptible en el sabor. El etanol, una vez absorbido en el tracto gastrointestinal, actúa como depresor del sistema nervioso central mediante su interferencia con los receptores GABA y NMDA, produciendo una secuencia de efectos fisiológicos que sigue una progresión predecible en función de la concentración sanguínea alcanzada. A concentraciones de entre 0,5 y 1,0 gramos por litro de sangre, alcanzables con el consumo de entre 2 y 4 litros de hidromiel al 10% en un periodo de 2 horas para un hombre de 70 kilogramos, los efectos incluyen vasodilatación periférica, reducción de la tensión muscular, disminución de la velocidad de procesamiento de señales sensoriales y aumento del umbral de percepción de amenaza. A concentraciones de entre 1,5 y 2,5 gramos por litro, alcanzables con consumo continuado durante un banquete de varias horas sin restricción de acceso a la bebida. Los efectos progresan hacia ataxia marcada, pérdida del control motor fino, reducción severa del tiempo de reacción y episodios de pérdida de conciencia en individuos con menor tolerancia individual al etanol. La fase de estupor alcohólico, que se instala de manera irregular en una población de varios miles de personas con diferentes pesos corporales,
diferentes tolerancias individuales y diferentes ritmos de consumo. No ocurre de manera simultánea sino como una progresión estadística, primero los hombres de menor masa corporal y menor exposición habitual al alcohol, luego los de consumo más agresivo independientemente de su tolerancia. Finalmente el grueso de la población presente, en un proceso que, en condiciones de consumo libre y continuado podía completarse en un periodo de entre 3 y 5 horas desde el inicio del banquete. Los hombres de Olga no bebieron. Este detalle, aparentemente menor en el contexto de un festín de miles de personas, era el eje operativo de toda la planificación. La diferencia entre el estado neuroquímico de los ejecutores y el estado neuroquímico de los objetivos en el momento de la acción no era una ventaja táctica. Era la condición necesaria para que la operación tuviese el resultado previsto. Un guerrero varego en plenas capacidades motoras y cognitivas, actuando contra un hombre en fase de estupor alcohólico sin armadura y en posición de decúbito supino o sentado sin apoyo, no estaba ejecutando un combate. Estaba ejecutando un protocolo. La señal de Olga no está descrita en las fuentes con detalle de procedimiento, lo cual es coherente con la naturaleza de una operación que no requería coordinación compleja. Cuando el estado de incapacitación de los objetivos era suficientemente uniforme para que la resistencia táctica fuese estadísticamente improbable. El inicio de la acción dependía únicamente de la evaluación del momento por parte del mando, no de un sistema de señales elaborado. Los guerreros de la Drusina actuaron desde las posiciones periféricas del banquete hacia el centro, cubriendo el espacio disponible de manera sistemática. El acero varego de ese periodo, espadas de doble filo con longitud de hoja entre 70 y 80 centímetros. De geometría lenticular en sección transversal y filo mantenido mediante afilado regular con piedra de grano fino, era un instrumento optimizado para el corte sobre tejido blando no protegido por armadura. Su eficiencia contra cuerpos en decúbito supino o en postura sedente sin capacidad de reacción defensiva era función directa de la velocidad de desplazamiento del operario entre objetivos y de la ausencia de resistencia que obligase a redirigir el movimiento. No hubo formación de línea de batalla. No hubo intercambio de proyectiles. No hubo fase de choque entre unidades organizadas. La ausencia de esas fases, que son las que definen un combate en el sentido técnico del término, es lo que hace que la trizna no sea clasificable como una batalla en ningún análisis militar riguroso. Era una operación de desuello sistemático sobre un conjunto de objetivos incapacitados, sin armadura, sin cohesión táctica, sin capacidad de comunicación entre sí suficiente para organizar una respuesta colectiva, y con los reflejos defensivos individuales reducidos por la concentración de etanol en sangre a un nivel que hacía el tiempo de reacción fisiológicamente insuficiente para interceptar un movimiento de ataque iniciado a distancia normal de combate. La resistencia individual que pudo producirse, los hombres con menor concentración alcohólica, los que estaban en los bordes del espacio y tuvieron tiempo de procesar lo que ocurría antes de que los ejecutores llegasen a su posición, fue gestionada por los guerreros de élite de la Drusina sin modificación del ritmo general de la operación. La duración total del proceso fue inversamente proporcional a su complejidad táctica. El amanecer sobre el campo del banquete iluminó un espacio cuya geometría había sido alterada por la adición de una masa de material orgánico distribuida de manera irregular sobre el suelo. La cifra de 5.000 fallecidos que registra la crónica, si se acepta como orden de magnitud aproximado, implica una densidad de cuerpos que depende directamente del área total del espacio de banquete. Asumiendo un espacio de celebración de entre 2 y 4 hectáreas, dimensión coherente con una concentración de ese número de personas en un festín al aire libre con espacio suficiente para el movimiento y el servicio, la densidad resultante oscila entre 1.250 y 2.500 cuerpos por hectárea, o entre 1 y 2 cuerpos y medio por cada 10 metros cuadrados de superficie. Era una distribución irregular,
con mayor concentración en los puntos centrales donde la densidad de asistentes había sido mayor durante el banquete y menor en los bordes donde los hombres habían estado más dispersos. Olga caminó entre los restos con la misma postura que la crónica atribuye a sus apariciones en todos los momentos de verificación de esta secuencia. La postura de alguien comprobando que un proceso ha producido el resultado especificado. Lo que verificaba no era solo la cantidad de bajas sino su composición cualitativa, la aristocracia guerrera de los drevlianos, los hombres con capacidad de organizar una resistencia militar sostenida contra Kiev. Los jefes de aldea y los lugartenientes del príncipe Mal que habrían constituido el núcleo de cualquier respuesta coordinada a la campaña que ella estaba a punto de iniciar. La trizna no había sido únicamente una venganza. Había sido una operación de decapitación del sistema de mando drevliano, ejecutada bajo cobertura ritual, con recursos mínimos y sin exposición de la fuerza varega de Kiev a un combate de resultado incierto. La tercera columna del balance había sido cerrada. Quedaba la última, y la última requería fuego de una escala diferente. La poliorcética de desgaste, el arte de reducir una ciudad no mediante el asalto directo sino mediante la eliminación progresiva de su capacidad de sostenerse como sistema autónomo. Era en el siglo X una disciplina que dependía menos de la innovación tecnológica que de la tolerancia logística del sitiador. Iskorosten, capital del territorio drevliano, estaba construida sobre la orilla del río Us, en una posición que combinaba las ventajas defensivas naturales del agua en uno de sus flancos con la protección adicional de una empalizada de troncos de roble y pino cuya altura estimada oscilaba entre 4 y 6 metros. Con una base reforzada mediante terraplén de tierra compactada que distribuía los esfuerzos de compresión lateral y resistía el impacto de proyectiles de baja energía cinética sin deformación estructural significativa. Era una ciudad construida por personas que conocían la naturaleza de las amenazas que enfrentarían, lo cual significaba que sus defensas estaban optimizadas contra exactamente el tipo de fuerza que Olga había traído consigo desde Kiev. El campamento varego que rodeaba Iskorosten durante los meses del asedio era una infraestructura temporal de considerable complejidad logística. Las empalizadas exteriores del campamento, construidas con troncos de diámetro menor que las murallas de la ciudad, pero suficientemente sólidas para definir un perímetro que impidiese las salidas nocturnas de los defensores y los intentos de reabastecimiento desde el exterior. Delimitaban un espacio interior dividido funcionalmente en zonas de alojamiento, zonas de almacenamiento de provisiones, zonas de procesamiento de animales sacrificados para consumo y zonas de gestión de residuos orgánicos. Las letrinas del campamento seguían el protocolo militar varego estándar, fosas excavadas a sotavento de los espacios de alojamiento, a una distancia mínima de 20 metros de las fuentes de agua y de los almacenes de comida, con una profundidad de entre 1,5 metros y 2 metros que permitía el uso continuado durante semanas antes de requerir sellado y apertura de una nueva fosa adyacente. La gestión de los residuos en un campamento de varios miles de hombres no era una preocupación secundaria sino una variable primaria de la capacidad de combate. Los ejércitos medievales que descuidaban el saneamiento del campamento experimentaban tasas de baja por enfermedad que superaban consistentemente las bajas en combate. El abastecimiento del campamento durante las 4 estaciones del asedio dependía de la cadena de suministro desde Kiev y de la capacidad de los forrajeadores para extraer recursos del territorio circundante sin alejarse tanto del perímetro como para quedar expuestos a emboscadas de los drevlianos del interior. El verano proporcionaba frutas silvestres, caza y forraje para los caballos con relativa facilidad. El otoño permitía la acumulación de reservas mediante la recolección intensiva. El invierno reducía las necesidades calóricas del asedio, menos movimiento, menor temperatura que ralentizaba la descomposición de las reservas almacenadas, pero también reducía la capacidad de forrajeo y aumentaba el consumo de combustible para calefacción.
La primavera reiniciaba el ciclo con el descongelamiento del suelo y la reaparición de recursos frescos, pero también con el riesgo de enfermedades asociadas al deshielo y a la exposición prolongada de los residuos orgánicos acumulados bajo la nieve invernal. Los muros de madera de Iskorosten resistían por razones que cualquier ingeniero de asedio de la época habría reconocido sin necesidad de análisis elaborado. Las máquinas de asedio convencionales disponibles en la Rus del siglo X, arietes, torres de asalto, catapultas de torsión de fabricación local, eran dispositivos diseñados para actuar eficientemente contra estructuras de piedra o ladrillo, cuyos modos de fallo bajo impacto repetido eran predecibles y acumulativos. La madera de roble y pino, en cambio, respondía al impacto mediante deformación plástica antes que mediante fractura frágil, lo cual significaba que un golpe de ariete que habría desintegrado un muro de mampostería medieval simplemente comprimía y deformaba la fibra de madera sin producir el colapso estructural en cadena que hace eficiente al ariete como herramienta de brecha. Después de un año de asedio sin resultado de rendición, Olga cambió el marco del problema. Los mensajeros de Olga llegaron a las puertas de Iskorosten con una propuesta que los defensores, después de un año de asedio, procesaron mediante la única herramienta cognitiva que el agotamiento y el hambre dejan operativa: el cálculo de coste-beneficio inmediato. La propuesta era la siguiente: Olga no exigiría tributo en pieles, miel ni cera, los artículos estándar del poliudie varego, porque comprendía que la ciudad había perdido a sus hombres en los eventos precedentes y que su capacidad económica estaba reducida. En cambio, solicitaría un tributo simbólico de 3 palomas y 3 gorriones por cada hogar de la ciudad. Nada más. El lenguaje de la propuesta era una obra de ingeniería psicológica aplicada a las condiciones específicas de sus destinatarios. Los defensores de Iskorosten llevaban un año evaluando el coste de la resistencia en términos de hambre, enfermedad, pérdida de hombres en las escaramuzas del perímetro y deterioro de las estructuras del campamento interior. El tributo propuesto no tenía valor económico perceptible para ningún sistema de valoración que un rebliano del siglo X pudiera aplicar. Las aves eran abundantes en cualquier asentamiento humano de la región. Su captura no requería esfuerzo especializado, y su cantidad total, 3 unidades por hogar, en una ciudad de tamaño medio con entre 200 y 500 hogares, implicaba entre 600 y 1500 aves. No representaba una pérdida de recursos que afectara la capacidad alimentaria o económica de la población. Era, en términos de la evaluación que los defensores podían realizar, un tributo de rendición diseñado para no parecer una rendición, lo cual era exactamente el tipo de salida que una población exhausta necesitaba para justificar internamente la decisión de terminar la resistencia sin el estigma de la derrota incondicional. Los treblianos aceptaron. Las aves comenzaron a llegar al campamento de Olga al día siguiente, transportadas en cestas por mensajeros de la ciudad que atravesaban las líneas bajo bandera de tregua. El trabajo nocturno en el campamento varego durante la noche posterior a la recepción de las aves era un proceso de manufactura de precisión limitada pero de lógica química clara. El azufre, obtenible en el periodo medieval mediante extracción de depósitos naturales o como subproducto de ciertos procesos metalúrgicos, era un sólido cristalino de color amarillo pálido con un punto de fusión de 115 grados centígrados y un punto de ignición de aproximadamente 250 grados centígrados en forma sólida, reducible a valores inferiores cuando se mezclaba con materiales porosos como fibras textiles impregnadas. Su combustión producía dióxido de azufre gaseoso, un compuesto con propiedades irritantes sobre las membranas mucosas y los tejidos pulmonares, y una llama de color azul pálido de temperatura moderada pero de propagación eficiente sobre materiales orgánicos secos. La resina de pino, añadida como componente secundario de las mechas, actuaba como acelerante de ignición y agente de adhesión. Su punto de inflamación,
entre 130 y 180 grados centígrados. Era inferior al del azufre puro, lo cual significaba que la mecha compuesta iniciaba la combustión a temperatura más baja y la mantenía el tiempo suficiente para que el azufre alcanzara su propia temperatura de ignición y sostuviera el proceso de manera autónoma. Los trozos de tela impregnados en la mezcla de azufre y resina fueron dimensionados con una lógica de ingeniería aeronáutica primitiva pero funcionalmente correcta, suficientemente pequeños para que su peso no superara el umbral de carga que impediría el vuelo sostenido de una paloma o un gorrión, estimado en no más del 10 al 15% de la masa corporal del ave para vuelo de distancia media, pero suficientemente grandes para contener la cantidad de material combustible necesaria para sostener la combustión durante el tiempo de vuelo estimado hasta el destino. Una paloma doméstica adulta de la especie Columba ligia pesa entre 250 y 350 gramos. El 10% de esa masa equivale a entre 25 y 35 gramos de carga máxima tolerable. Una mecha de tela impregnada en azufre y resina de esas dimensiones, correctamente preparada, podía sostener una combustión lenta de entre 3 y 7 minutos antes de alcanzar el punto de contacto con el material de sujeción y comenzar a transferir calor al objeto al que estaba atada. La sujeción se realizó sobre las patas de las aves mediante ligaduras de hilo fino, lo suficientemente seguras para resistir el movimiento durante el vuelo sin aflojarse, pero no tan tensas como para interferir con la circulación en las extremidades del ave ni con su capacidad de posarse sobre superficies sólidas al llegar al destino. Al anochecer del día siguiente, cuando la luz era insuficiente para que los vigías de las murallas de Iskorosten distinguieran con precisión lo que ocurría en el campamento varego, los hombres de Olga encendieron las mechas y liberaron las aves de manera simultánea. El instinto de retorno al nido, el comportamiento de orientación geomagnética y visual que permite a las palomas domésticas y a las aves urbanas como el gorrión común regresar a sus lugares de percha habituales desde distancias considerables. No es un fenómeno selectivo que el ave active o desactive en función de las condiciones ambientales. Es una respuesta neurológica automática que se activa en el momento de la liberación independientemente de lo que el ave lleve atado a sus patas. Independientemente de la temperatura que esa carga esté generando, y que dirige al animal hacia el punto de destino por la ruta más directa disponible, que en el caso de aves cuyo palomar o nido estaba en el interior de Iskorosten era la ruta que cruzaba las murallas de la ciudad en línea recta. Las palomas volaron hacia sus palomares, ubicados en las estructuras interiores de los hogares treblianos. Los gorriones volaron hacia sus nidos en los aleros de paja de los techos, la arquitectura de techumbre predominante en las construcciones domésticas de Iskorosten, donde la paja seca compactada tenía una temperatura de ignición de entre 250 y 300 grados centígrados y una velocidad de propagación de llama, una vez iniciada la combustión, de entre 2 y 4 centímetros por segundo en condiciones de viento moderado. Las mechas completaron su tiempo de combustión lenta aproximadamente en el momento en que las aves alcanzaban sus destinos y se posaban sobre las estructuras de madera y paja de sus lugares de retorno habitual. La ignición simultánea en cientos de puntos distribuidos por toda la superficie del casco urbano de Iskorosten superó la capacidad de respuesta hídrica de los defensores por un mecanismo simple de aritmética de recursos. Cada foco de incendio individual habría sido extinguible con los medios disponibles en la ciudad, cubos de agua, arena, mantas húmedas, si los focos hubieran aparecido de manera secuencial. La aparición simultánea de entre 400 y 800 focos independientes, distribuidos de manera estadísticamente uniforme sobre toda la superficie construida de la ciudad, requería una respuesta paralela que ninguna organización de defensa contra incendios de escala urbana medieval podía desplegar. Los recursos de extinción, diseñados para concentrarse sobre un único foco o sobre un número manejable de focos adyacentes,
Se dispersaron entre puntos de ignición demasiado numerosos y demasiado separados para ser atendidos de manera eficiente. Iskorosten ardió desde adentro hacia afuera, desde sus tejados hacia sus calles, desde sus nidos hacia sus fundamentos. La última venganza no había requerido arietes. No había requerido torres de asalto. No había requerido el sacrificio de un solo hombre de la Drusina de Kiev en un asalto sobre las murallas. Había requerido tela, azufre, resina, hilo delgado y el conocimiento de que un ave, liberada al anochecer con su hogar al otro lado de las murallas enemigas, no necesita instrucciones para encontrar el camino de regreso. La cuarta columna del balance había sido cerrada. El libro estaba completo. La combustión de una ciudad de construcción predominantemente maderera no produce un colapso instantáneo, sino una secuencia de fallos estructurales que sigue el orden inverso de la construcción original. Primero los elementos más ligeros y más expuestos, los techos de paja, las estructuras de alero, los tabiques interiores de tablón delgado, luego los elementos de carga secundarios. Las vigas horizontales de los pisos superiores, los marcos de puertas y ventanas, y finalmente los elementos de carga primaria, los postes verticales, las paredes maestras de troncos ensamblados, que, una vez carbonizados en su sección transversal más allá del umbral de resistencia estructural mínima, ceden bajo el peso de los escombros acumulados sobre ellos y colapsan hacia el interior del espacio que sostenían. El fuego de Iskorosten siguió esa secuencia durante las horas de la noche con la regularidad de un proceso que no requiere supervisión una vez iniciado. Las murallas de la ciudad, construidas en troncos de roble y pino de mayor diámetro que las estructuras domésticas interiores, resistieron más tiempo que los edificios que protegían, lo cual produjo el efecto inverso al que habían sido diseñadas para generar. En lugar de mantener al enemigo fuera, mantuvieron el calor dentro, actuando como un intercambiador térmico que concentraba la energía de la combustión interior en el volumen de aire encerrado entre las murallas y elevaba la temperatura del conjunto por encima de los niveles que habría alcanzado en un espacio abierto. Cuando las murallas comenzaron a ceder, por carbonización de sus bases, donde la concentración de calor era máxima y la humedad del suelo había evaporado completamente durante las primeras horas del incendio, lo hicieron mediante un proceso de basculación progresiva hacia el exterior, abriendo brechas en el perímetro que funcionaron simultáneamente como vías de escape para los supervivientes y como entradas de aire fresco que realimentaron la combustión en los sectores donde la concentración de oxígeno había comenzado a limitar la velocidad del fuego. La población superviviente de Iskorosten salió por esas brechas en lo que los modelos de dinámica de multitudes describirían como un flujo de masa desplazada. No el movimiento caótico e individual que la palabra pánico sugiere, sino el movimiento colectivo y direccional de una población que ha perdido la capacidad de permanecer en su posición y que se desplaza hacia el único gradiente disponible, que es el que señala la dirección de menor temperatura, menor densidad de humo y mayor amplitud de espacio transitable. Los hombres de Olga esperaban en el exterior del perímetro en posiciones que cubrían las brechas previsibles, calculadas a partir de la observación de las secciones de muralla con mayor antigüedad y menor mantenimiento visible desde el campamento durante el año de asedio. El flujo de personas fue canalizado, separado y clasificado con la eficiencia logística de quienes habían tenido tiempo suficiente para planificar el procedimiento con precisión. La clasificación siguió criterios que la crónica de los años pasados resume con la misma economía descriptiva que caracteriza sus registros de los actos de Olga: una fracción de los supervivientes, los combatientes, los jefes de aldea identificables, los hombres con capacidad organizativa suficiente para constituir un núcleo de resistencia futura, fue ejecutada en el lugar. Una segunda fracción fue distribuida entre los guerreros de la Drusina como esclavos.
práctica estándar en el sistema económico de la Rus de Kiev, donde la mano de obra cautiva era un activo transferible de valor equivalente a las pieles y la cera. El resto, la mayoría de la población, incluyendo mujeres, niños y los hombres demasiado viejos o demasiado jóvenes para ser clasificados en las categorías anteriores, fue sometido al pago de un tributo perpetuo fijado en condiciones que Olga especificó en ese momento con la precisión que había caracterizado todos los pasos anteriores del proceso. El tributo no era negociable. Era la formalización escrita de la nueva relación entre Izkorostin y Kiev, redactada sobre las ruinas de la ciudad que había matado a Igor y grabada en la memoria colectiva drevliana con la misma permanencia con que el fuego había grabado su paso en el suelo carbonizado del lugar. La destrucción de Izkorostin no fue el final del proyecto político de Olga, sino su condición de posibilidad. Lo que siguió al regreso a Kiev fue una reorganización del sistema de extracción de recursos que transformó la Rus de Kiev en algo cualitativamente diferente de lo que había sido bajo Igor y bajo todos los príncipes varegos anteriores. No una red de dominación personal mantenida por la presencia física itinerante del soberano y su drusina, sino un sistema de administración territorial con infraestructura permanente, normas fijas y mecanismos de recaudación que funcionaban independientemente de la presencia del poder central. Los pogosti, centros administrativos y comerciales distribuidos a intervalos regulares a través del territorio tributario de Kiev, eran la materialización física de ese sistema. Cada pogost era un punto fijo de recaudación, un espacio donde los representantes del poder de Kiev residían de manera permanente, registraban los pagos de las aldeas circundantes, almacenaban los tributos antes de su transporte a Kiev y resolvían las disputas locales mediante la aplicación de normas que Olga había fijado por primera vez en forma de ley escrita o, en ausencia de escritura sistemática, de tradición oral codificada con suficiente precisión para ser aplicada de manera consistente. El establecimiento de los pogosti era la transición de una economía de saqueo, donde el valor se extraía mediante la amenaza de violencia aplicada directamente por el soberano en persona, a una economía de Estado, donde el valor se extraía mediante un sistema de obligaciones formalizadas que existían independientemente de la presencia física de quien las había creado. La diferencia entre los dos sistemas no era únicamente económica sino política en el sentido más profundo del término. La economía de saqueo requería un soberano presente, visible y militarmente superior para funcionar, lo cual significaba que el sistema colapsaba o se fragmentaba cada vez que el soberano moría, era derrotado o simplemente se ausentaba. La economía de Estado que Olga construyó sobre las ruinas del Poliudie de Igor era un sistema que sobreviviría a su creadora, que transferiría sus funciones a quien ocupase el cargo sin depender de las características personales del ocupante. Era, en términos de ingeniería política, una infraestructura. En el año 957, 12 años después del invierno del Kurgan y la Vanya y la Trisna y las aves de fuego, Olga viajó a Constantinopla. El viaje era una maniobra diplomática de una complejidad que sus contemporáneos probablemente percibieron como una visita de Estado convencional y que los análisis posteriores revelan como una operación de posicionamiento geopolítico de largo plazo, al bautizarse en la capital del Imperio Bizantino bajo el patrocinio del emperador Constantino VII Porfirogéneta. Olga establecía una relación personal con el poder más sofisticado del mundo conocido en ese momento, sin comprometer la soberanía de Kiev en los términos formales que un tratado de vasallaje habría implicado. El bautismo era una maniobra de asimetría diplomática, colocaba a Kiev dentro del sistema de relaciones del mundo cristiano sin subordinarla jerárquicamente a Bizancio. Porque la relación personal entre un padrino imperial y su ahijada no era un vínculo de subordinación política sino de obligación simbólica, que Olga podía invocar cuando le resultaba útil e ignorar cuando le resultaba inconveniente. La Basílica de Santa Sofía, donde el bautismo tuvo lugar,
Era un espacio construido en materiales que no existían en la arquitectura de Kiev: mármol de Proconeso en los pavimentos y los revestimientos de las columnas, mosaicos de teselas de vidrio y oro en las bóvedas y las semibóvedas, cemento de cal hidráulica en las estructuras portantes invisibles detrás de los revestimientos decorativos. La conductividad térmica del mármol, entre 2,0 y 3,5 vatios por metro por Kelvin, significativamente superior a la de la madera de roble o pino, producía una temperatura superficial permanentemente inferior a la temperatura del aire interior, lo cual generaba en el espacio una frialdad táctil que el visitante proveniente de las construcciones de madera y tierra de la Rus experimentaba no como una característica decorativa sino como una propiedad física fundamental de un mundo construido con una lógica material completamente diferente. Olga tocó ese mármol con las manos que habían organizado la fosa, la banya, la trizna y las mechas de azufre, y el mármol devolvió exactamente la temperatura que siempre devuelve, la suya propia, que es siempre menor que la de quien lo toca. Olga murió en Kiev en el año 969. Las fuentes registran que prohibió la celebración de un funeral pagano con los rituales de la tradición eslava varega, el banquete funerario, el sacrificio de animales, el montículo de tierra sobre los restos, y solicitó en cambio un entierro cristiano, sin pompa exterior, sin la arquitectura del kurgan que ella misma había utilizado como instrumento de su última venganza masiva. El sarcófago fue colocado bajo tierra en el lugar que sus ejecutores testamentarios determinaron, sin el volumen de tierra removida ni la geometría visible del túmulo principesco. Era, como todos sus actos finales, una decisión que operaba en varios registros simultáneamente, era una declaración de fe, era una instrucción política a su hijo Sviatoslav sobre la dirección que el Estado debía tomar. Y era también, quizás, el último acto de una mujer que había pasado 24 años construyendo estructuras para contener o destruir a sus enemigos y que eligió, para sí misma, la ausencia de estructura visible como única forma de monumento coherente con lo que había sido. La tierra sobre el sarcófago tenía, en el momento de la inhumación, una temperatura de entre 4 y 8 grados centígrados en superficie, decreciente con la profundidad según el gradiente geotérmico estándar de la región. La energía térmica del cuerpo, 37 grados centígrados en vida, decreciente hacia el equilibrio con el entorno en las horas posteriores a la muerte, proceso que los forenses modernos denominan algor mortis y que sigue una curva de enfriamiento newtoniana hasta alcanzar la temperatura del medio circundante. Se disipó hacia el suelo arcilloso de Kiev en un periodo de entre 12 y 24 horas, dependiendo de las condiciones de aislamiento del sarcófago y de la temperatura exterior en ese día específico de julio del año 969. La energía de la venganza, si se acepta la metáfora térmica como herramienta analítica, lo cual este relato ha sostenido durante 6 bloques con la disciplina de un argumento técnico, no se disipó con el cuerpo. Se había transferido ya, por conducción política, al sistema que Olga había construido, los pogosti, los tributos fijos, el bautismo en el mármol frío de Constantinopla, la semilla de la Iglesia Ortodoxa en el territorio de la Rus, la administración que sobreviviría a su creadora durante décadas hasta que su nieto Vladimir la convirtiera en los fundamentos de un Estado que duraría siglos. La energía no desapareció, cambió de forma. El invierno de Kiev siguió cayendo sobre la tierra que la cubría, año tras año, con la regularidad de los fenómenos que no distinguen entre lo que cubren. La nieve depositó sus capas sucesivas de cristales de agua sobre el lugar sin señalización visible, sin kurgan, sin geometría de túmulo que indicara al viajero que bajo ese suelo específico había sido enterrada la mujer que había enterrado a otros antes de ser enterrada ella misma. El registro se cerró. La temperatura del suelo alcanzó su equilibrio con el entorno, como alcanza siempre su equilibrio con el entorno todo aquello que alguna vez estuvo caliente. Solo quedó el frío.
y el frío, en Kiev, es una condición permanente que no requiere explicación ni origen. Simplemente está.